Hay una iniciativa de diálogo económico desde la Asamblea del año 2020 y la administración de Nicolás Maduro. Realmente este diálogo puede avanzar, se pueden implementar cambios importantes para la economía y para mejorar la condición de vida de nuestra población. Vamos a conversarlo con el profesor José Guerra, economista y también director del Observatorio Venezolano de Finanzas. Bienvenido. Gracias por acompañarnos estos minutos, profesor. Bueno, el diálogo siempre es bueno, siempre es propicio en contacto la autoridad gubernamental con la gente que invierte, que crea trabajo y que produce. El tema está en que el diálogo tiene que ser genuino, tiene que ser sincero y tiene que ser, digamos, permanente. Ya esto lo hemos visto en el pasado, los diálogos, y no han resultado. Tal vez la pregunta que yo me formulo, o mejor dicho, la observación que me formulo es, estamos dialogaces, porque me parece que el tema de la economía venezolana amerita, más que diálogo, una definición de qué hacer para resolver tres problemas fundamentales para mí. En primer lugar, parar la hiperinflación. En segundo lugar, reactivar la economía y generar empleo. Y en tercer lugar, atender el problema de la pobreza, la exclusión social y la depauperación en la cual están los hogares venezolanos. Y yo no veo eso en los intentos de diálogo que se están realizando. Ahora, profesor, usted habla de la importancia del diálogo permanente como práctica política, pero también entramos en la legitimidad, en la discusión sobre la legitimidad de quienes están dialogando. La administración de Nicolás Maduro, con todo el hándicap internacional que tiene, puede hacer cambios que realmente apunten en la dirección de los tres problemas que usted plantea resolver. Bueno, esa es una muy buena pregunta la que usted ha formulado, Vanessa. El problema de la legitimidad al final es cómo lo ve el país y cómo lo ve el mundo. Lo que es claro es que hay un poder fáctico que está en control territorial del país, que lo ejerce Nicolás Maduro, eso no hay discusión acerca de eso. Hay una de enero de este año, con todos los problemas que ella puede tener, de legitimidad, etcétera, y hay una restricción importante que es el externo, que es la falta de reconocimiento de Nicolás Maduro. Y eso nos lleva a un tema fundamental para mí, y es, Vanessa, el siguiente. No hay forma de recuperar la economía venezolana sin un acuerdo de financiamiento internacional. Venezuela, el problema de Venezuela no son los bolívares los fabrica el Banco Central, los emite en cantidades que él quiera, con la imprenta que tiene en Maracay llamada Casa de la Moneda, o creando dinero a través del crédito a la banca. Eso no es el problema. El problema es que no tenemos dólares, las reservas internacionales están en el mínimo histórico y no tenemos acceso al mercado financiero internacional. ¿Por qué no tenemos acceso al mercado internacional? Bueno, porque en el año 2017, particularmente en noviembre, Maduro decretó la moratoria de la deuda. Eso cerró los mercados internacionales. Y además, por otro factor, Vanessa, que la gente se olvida, y es que Venezuela rompió con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, al romper con el Fondo Monetario Internacional, no hay créditos de la banca multilateral. Es decir, Venezuela requiere un financiamiento por lo menos unos 30.000, 40.000 millones de dólares durante 5 años, que no va a venir de los inversionistas venezolanos, no va a venir. La experiencia de América Latina indica que cuando hay estos procesos de fuga de capitales masivos, como el que hubo en Venezuela, ha habido en Argentina, ha habido en otros países, los capitales tardan mucho en regresar, porque pierden la confianza, porque no ven las cosas claras, porque el capital que requiere estabilidad de largo plazo, no una medida puntual. Entonces, ese capital no va a venir a Venezuela. Lo que puede ayudar de manera importante es un acuerdo global de financiamiento donde está involucrado el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, que está haciendo un buen trabajo en ese sentido en Venezuela y en América Latina, para articular un paquete de financiamiento de 30.000 millones de dólares. ¿Para qué son esos 30.000 millones de dólares? ¿Para regalarlo, para votarlo? No, es para, uno, contribuir a elaborar un plan para levantar las importaciones, ¿verdad? Para traer a Venezuela las materias primas, los alimentos y los bienes de capital requeridos para potenciar la producción nacional.
y resolver el problema del abastecimiento. ¿Para qué nos sirve ese acuerdo internacional? Bueno, para decirle a la banca acreedora de Venezuela que está con la cual estamos en moratoria, mira, que hay un plan económico, vamos a renegociar la deuda. Venezuela no puede pagar la deuda ahorita, es un gravísimo error que Venezuela intente pagar la deuda ahorita porque no tiene con qué pagarla. El problema aquí en Venezuela es atender la crisis social, desde mi punto de vista. Vamos a extender los periodos de pago, vamos a regularizar el financiamiento, vamos a hacer una rebaja de la deuda para aliviar las finanzas públicas. Nada de eso, Vanessa, se está hablando en esas mesas de diálogo. ¿Qué es lo que se está hablando allí? Bueno, vamos a cambiar una ley aquí, vamos a poner otra ley acá, vamos a agilizar los trámites, pero no hay financiamiento. Entonces, en esas condiciones, yo veo que todo esto está trabado porque falta una gran definición, es qué vamos a hacer para sacar el país de esta debacle en la cual está sumida, que yo lo sintetizo en esos tres elementos que te dije. Una hiperinflación que cae de horario. Y te voy a dar una premisa, Vanessa, y la puedes usar como quieras. La tasa de inflación que estamos calculando nosotros en el Observatorio Venezolano de Finanzas para el mes de febrero, que ya tenemos la cifra, excede a la que tuvo en el mes de enero, que fue muy alta ya. Es decir, que la inflación en lugar de ceder está cogiendo fuerza otra vez. Luego hay que reactivar la economía. Una economía está paralizada totalmente. Y en tercer lugar, que es el centro de acción que yo tengo hoy, es el tema social, el drama social, Vanessa, de salarios de la administración pública de $3 más un bono, 4 millones de pensionados ganando menos de $1 la pensión básica y luego que te dan un bono de $1. O sea, no hay forma de resolver y elevar los salarios sin financiamiento externo. Porque tú puedes fabricar todos los bolívares que tú quieres, pero lo que tú no puedes es fabricar y emitir dólares. Tienes que exportar, tienes que entrar capitales y si ni hay exportaciones, tienes que pedir prestado para reconstruir tu aparato económico. Profesor Guerra, entonces por lo que está diciendo, el diálogo, esta propuesta que se está manejando tal como está planteado, no va a resolver nada concreto. ¿Es lo que usted ve? Yo creo que no, porque yo creo que no, y Vanessa, ojalá que esté equivocado, porque yo no es que estoy apostando que tiene esta política de decir que las cosas se empeoren para que luego haya el cambio. O sea, aquello de que lo bueno es lo malo que se está poniendo, ¿no? Yo no creo en eso. Pero veo que faltan definiciones importantes, veo a un gobierno, o sea, el régimen de Nicolás Maduro muy con falta de definiciones. Entiendo que están haciendo un reseteo, vamos a llamarlo así, de todo lo que se hizo hasta el 2016, 2017, es decir, con los controles de precios, los controles de cambio, pero las señales son contradictorias. Por ejemplo, hay un intento de flexibilizar la economía, pero te van a la cadena Farmatodo y lo obligan a bajar los precios. Van a las empresas del cable y lo obligan a un conjunto de regulaciones, etcétera. Y siempre está la amenaza, porque te voy a decir lo siguiente, Vanessa, y es importante esto que te voy a comentar. Las leyes que se aprobaron, leyes habilitantes del año 2001 y luego la del 2007, es decir, la ley de precios justos, la ley contra el acaparamiento, la usura y el boicot, la ley que crea el INDEPAVIS, la ley de la economía comunal, la ley de la seguridad alimentaria estratégica, entre otras, están vigentes. Esas leyes no han sido derogadas. Entonces, tú lo que tienes ahora es una especie de mezcla indigesta de unas leyes que quieren sustituir a las otras que se hayan derogado. Entonces, lo que tienes es un pasticho legal allí que no se sabe, porque cualquier funcionario válido de la autoridad puede apelar a la ley de precios justos para volver a controlar los precios. Claro. O puede volver a la ley digamos, de la economía comunal para implantar el trueque. Es decir, o sea, hay que pensar esto bien, porque lo que estoy viendo yo es una superposición de un ordenamiento legal que no ha sido derogado. Por ejemplo, voy a poner el caso, la ley de hidrocarburos del año 20, dictada por la ley habilitante, está vigente. Y esa ley dice que PDVSA tendrá la mayoría accionaria en todas las empresas mixtas. Y lo que estamos viendo es
que se quiere desmontar esa política, se quiere echar hacia atrás la estatización del año 2017 de las asociaciones estratégicas y los convenios operativos, que llevó a la estatización de las empresas petroleras extranjeras, que fue objeto luego de una demanda, por una normativa legal que llama ley antibloqueo, que no es ley y que no ha derogado la ley de hidrocarburos. Entonces, ningún inversionista va a llegar a Venezuela a poner 10.000, 5.000 millones de dólares, que es lo que se requiere para aumentar la producción ahora, mientras no haya ese vacío legal que no está definido, porque las leyes, entiendo yo, se derogan se derogan, no expiran por sí mismas. Entonces, hasta que no haya un cambio en la ley de hidrocarburos, por ejemplo, en esa materia no hay posibilidad de que venga inversión importante al país. Entonces, profesor Guerra, hay un pasticho legal, unas leyes que sin ser derogadas se les sobreponen otras, ¿sí? Y esto no genera confianza, evidentemente. Ahora, la Asamblea del año 2020, con todos los cuestionamientos y los problemas de legitimidad que tiene, obvios, en el debate político, está planteando un nuevo paquete de leyes. Por ejemplo, leyes económicas, la ley de zonas económicas especiales, la ley de los nuevos emprendimientos. Esto puede motorizar la economía, avanzar en la dirección de lo que usted dice, de tratar de combatir el desempleo, la pobreza y la hiperinflación, ¿o no? La hiperinflación no se combate con leyes, sino con política monetaria y con política cambiaria, haciendo algo con el tipo de cambio, por ejemplo, y eso podemos hablar en otro momento. Pero, por ejemplo, esta ley de zonas económicas especiales, ¿qué es lo que busca? Bueno, lo que busca es revertir todos los controles que se hicieron anteriormente. Es decir, las zonas especiales, ¿de dónde viene? Eso viene de la experiencia de China, en la cual se habilita un territorio. En ese territorio el Estado provee electricidad, servicios de internet, agua, telecomunicaciones, infraestructura, no cobra impuestos por un tiempo y las empresas se dedicaban a exportar, que fue lo que hizo el modelo chino. Esto también se ha hecho en Costa Rica, se ha hecho en otros países. El problema en Venezuela es que cuando tú tratas de exportar, por ejemplo, tú tienes unas regulaciones. En el año 2016, por parte del Ministerio de Finanzas, que decía que para exportar hay que tener un permiso. Y el permiso lo da el Ministerio de Finanzas. Entonces, hay un conjunto de reglamentos, leyes, entre otras, que obstaculizan la puesta en práctica de esas zonas especiales. Y esas zonas especiales generalmente, Vanessa, se construyen con capitales internacionales, claro. porque el capital suele ser muy nervioso, suele ser muy reacio a invertir cuando no ve estabilidad de largo plazo. Son proyectos, Vanessa, que zonas especiales que tardan por lo menos 5 años en construida, 5 años más para que la empresa, No es un proceso rápido. el punto en el cual puedan producir y exportar. No lo es, no lo es. No lo es porque para exportar tú tienes que ganar el mercado y el mercado está muy competido, entonces tienes que instalar, buscar los clientes, establecer relaciones con los clientes. Por ejemplo, tú no puedes exportar saldos, tú tienes que hacer procesos de exportación. Uno dice, yo abastezco al mercado interno y después exporto. El importador no le gusta eso. Le gusta es productos destinados a la exportación, que el mercado esté seguro. Entonces, eso no está clarificado todavía. De manera tal, pues que yo te diría, Vanessa, que falta mucho. Creo que, y la gran definición que falta es el modelo que queremos. El modelo que queremos porque yo tengo la impresión de que estos cambios que se están ocurriendo se están dando es por la vía de los y por una circunstancia, que cayó el precio del petróleo, que ahorita se ha recuperado, por cierto, en estas últimas semanas, por las decisiones de la OPEP y porque cayó la producción. Yo estoy seguro que si el precio petrolero estuviera en $100 por barril, como tú en el 2012, 2013, y la producción estuviera 10 millones de barriles, aquí no hay cambios importantes. Porque al final esto es un problema de concepción, cómo yo veo la economía. Si yo creo que desde el Estado yo lo puedo hacer todo, y como se trató que fracasó y nos llevó a esta situación, bueno, vamos a repetir los errores que tuvimos antes. Ahora, si yo hago una reflexión y digo, mira, este modelo hasta aquí llegó, no va a funcionar, no porque el precio petrolero haya caído, sino porque el modelo mismo no es funcional, no es práctico, entonces yo digo, bueno, vamos a rectificar, que fue el gran cambio que hizo China. El gran cambio, yo creo que esa es la experiencia mundial más exitosa que hemos conocido. Cuando muere Mao Zedong en el año 79, y aquel hombre que estaba que lo habían confinado en uno de los pueblos de China, Deng Xiaoping tuvo la paciencia de esperar y llegó su momento. Y llegó y aprovechó ese tiempo para pensar lo que iba a hacer China.
¿verdad? Eso está muy recogido en su biografía. Y luego llega China con un plan de cambio. Entonces fueron modificando gradualmente aquella China rural, aquella China, digamos, atrasada, por lo que es China hoy. Pero eso es un proceso de construcción, donde tú asumes que el modelo que te llevó a esa situación ya no tenía sentido y se produce el cambio. Claro, en la situación de China, el cambio es económico, más no político, porque sigue un gobierno autoritario, de partido único, pero lo que no Claro. hay duda de ningún tipo es que se trata de un cambio fundamental en la economía china. Ahora, profesor Guerra, ¿usted no ve entonces voluntad real de cambio en el modelo económico? Es algo circunstancial porque bajó el precio del petróleo y cayó la producción, ¿sí? ¿Quién sería en este contexto el Deng Es lo que yo Xiaoping? aprecio. Sí. Sí, le preguntaba, ¿quién es el Deng Xiaoping venezolano? ¿Lo Bueno, hay? sí, 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 sí. No, todavía no lo hay, no lo veo, digamos, desde el punto de vista de los que están en el poder, porque yo tengo la impresión, Vanessa, de que cuando tú ves, por ejemplo, las declaraciones de los altos funcionarios del partido de gobierno, que es el que orienta todo esto, Claro. yo no veo allí como una claridad conceptual acerca de cuál es el país que queremos, o sea, a dónde queremos llevar. ¿Queremos una economía autárquica, como se planteó en tiempos atrás, una economía encerrada en sí mismo, o queremos una economía abierta al mundo? Donde el emprendimiento florezca, donde no haya restricciones importantes, porque yo no soy de los que creo que el Estado tiene que ausentarse de la economía. El Estado tiene que estar en eso, no hay discusión. Y la prueba está con lo que pasó con el COVID. ¿Usted te imagina, Vanessa, con esta crisis de la COVID-19, que los Estados hubiesen dicho, señores, esto es un problema de mercado, que lo arregle el mercado? Bueno, la catástrofe hubiese sido monumental. Primero porque no hubiese financiamiento para las vacunas, como efectivamente pasó en Estados Unidos, donde el gobierno de Trump le inyectó millones de dólares a los laboratorios para que aceleraran la producción de vacunas. Segundo, los auxilios financieros a las empresas y a los hogares arruinados por empleo. Entonces, el Estado claro que el Estado hace falta, pero es un Estado que regula, que guía, pero no es un Estado que invade, que obstaculiza, que hostiliza la inversión. Esa reflexión no se ha hecho en Venezuela y tú lo ves Claro. por algunos voceros digamos, de los que están en el poder, que no han terminado de hacer esa reflexión porque tienen ese problema ideológico que no se ha resuelto. Del modelo que no fue, la transición del modelo que no funcionó al modelo cuál es. Ahora, profesor Guerra, volvemos al punto que usted planteaba sobre la necesidad de un préstamo, de préstamo internacional grande. ¿Quién le presta a Maduro? Si es considerado Ahí. ilegítimo, nadie le va a prestar, ¿verdad? Entonces, mientras Bueno, Maduro fíjate, gobierne, Vanessa, no va a haber préstamo internacional, es la conclusión. depende. Si hay una negociación política, puede haberlo, depende. Política aceptable, válida. Vanessa, fíjate tú, los países, los países no prestan cantidades importantes, prestan los organismos Internacional, financieros. Los claro. países no prestan, salvo excepciones. Tal vez el caso paradigmático ahorita es China, que tiene los superávit que ya conocemos y se ha prestado como nación. Yo veo que el caso de China en Venezuela se está remitiendo a mandar un avión con 500.000 dosis de vacuna, 200.000 equipos de seguridad, de bioseguridad, materias primas. Irán a facilitar unos productos para reactivar una refinería, los rusos a otro tanto. Pero eso no resuelve el problema. El problema es el financiamiento, la liquidez internacional, Claro. que ahí es donde está el problema. China, por ejemplo, yo la veo muy expuesta en Venezuela. China tiene aquí a creencias y el Estado venezolano tiene deuda con China por casi 20.000 millones de dólares. Y los chinos no van a meter un centavo en Venezuela para fábricas quebradas. Es decir, la producción de teléfonos en Falcón que fracasó, los ferrocarriles que están paralizados, las empresas, proyectos todos abandonados. Los chinos no regalan plata. Claro. Los rusos, los rusos están en la misma situación. Los rusos le ha pegado mucho la caída de los precios del petróleo. Ellos tuvieron la sabiduría de constituir un fondo en la época de auge
de petróleo y eso los ha ayudado mucho a mitigar los efectos, pero no tienen liquidez internacional porque recuerda que Rusia todavía depende mucho del petróleo. Las exportaciones de Rusia son casi 80% petróleo. El 20% restante es armas, no es más nada. O sea, tú no ves tecnología rusa, tú no ves aviones rusos, tú no ves computadores rusos, tú no ves teléfonos rusos, o sea, tú lo que ves es petróleo, algo de trigo y otros productos y armamento, no ves más nada. Y Turquía tiene el mismo problema, Turquía es una economía relativamente pobre, con una moneda muy devaluada, y lo mismo pasa con Irán. De manera que, desde ese punto de vista, no hay financiamiento. Quien puede arbitrar un financiamiento importante son los multilaterales, Claro. que con el caso de la COVID se activaron muchísimo. Vanessa, la cantidad de dinero que los países, que estos fondos, digamos, tipo Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento, entre otros, prestaron a los países para ayudarlo a salir de la situación calamitosa del COVID, fue impresionante. Pero Venezuela no se benefició de eso en absoluto, Claro, porque claro. no tiene acceso a los mercados. Y bueno, eso, hasta que eso no se resuelva, yo no veo que pueda haber un financiamiento importante, que es lo que Venezuela requiere. Esto no es un problema de Bolívar, es un problema de Hola. divisas Claro. para acceder a los importados y sobre todo para renegociar la deuda externa, porque tú entenderás que después de tú haber declarado la moratoria de la deuda en el 2017, en noviembre, y decirle a la banca que no le ibas a pagar, ¿y cómo te prestas si tú no les has pagado? Si no hay una reestructuración de la deuda, una renegociación de la deuda. Entonces, eso está pendiente. Y para renegociar la deuda, la banca pone una condición. Tiene que estar el Fondo Monetario Internacional inserto en la negociación, porque es el que hace los estudios de lo que se llama la sostenibilidad fiscal, que es lo que te dice si el país puede pagar la deuda a futuro. Porque estamos hablando, Vanessa, de que tú tienes que renegociar por lo menos 80.000 millones de dólares, que es la deuda de Venezuela y de PDVSA, de la República y PDVSA, a ser renegociada, y nadie va a poner esa cantidad con la incertidumbre que no se le va a repagar después. Porque recuerda, los acreedores son mandatarios, o mejor dicho, son, vamos a llamarlo así, emisores de gente que puso su plata en esos fondos para que comprara deuda venezolana. Es decir, eso no es que no es el Bank of America, que no es BlackRock o que no es JP Morgan, no, no. Ellos administran fondos del Fondo de Pensiones de Milán, del Fondo de Pensiones de los policías de Nueva York, que colocaron su deuda en el país y quieren que se le garantice el pago. No es que los bancos ponen su capital, son que ellos colectan un conjunto de fondos de distinta naturaleza para invertir en los países. Y si tú no le pagas, no invierten. Es decir, es como si donde usted trabaja, Vanessa, hay un fondo de pensión que tiene, digamos, 10 millones de dólares. El fondo de pensión le dice a un inversionista, mira, colócame esto para que dé un retorno para que mis pensionados puedan cobrar su pensión en el periodo de vida que le toca. Y luego, llegado el periodo, el que emitió la deuda dice, yo no le puedo pagar el fondo. Entonces, ¿cómo quedo yo con los pensionados que Es lo que está pusieron su plata ocurriendo. allí? Ahora, No, profesor no les puedo Guerra, pagar. Entonces, hasta que no hay nuevo financiamiento. eh, eh, pero eso implicaría, por lo que usted ha dicho, que Maduro, que ejerce el control territorial del país, permita el ingreso del Fondo Monetario Internacional para que audite las finanzas. ¿Usted cree que esto va a suceder? Bueno, debería, porque si tú eres miembro del fondo, es decir, es como si usted fuese miembro del Colegio Nacional de Periodistas, usted tiene deberes y tiene derechos. Claro. O sea, los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional, cuando son miembros, tienen que cumplir una cláusula que se llama el artículo cuarto. El artículo cuarto que dice que el Fondo Monetario todos los años hace una revisión de la economía de ese país. Claro. Que la puede hacer in situ o la puede hacer virtual. Ahora se está haciendo virtual, pero lo que uno veía era que el fondo llegaba, se preparaba con antelación la visita, se le proporcionaban todas las cifras fiscales, nada que no se publique. Balanza de pago, inflación, finanzas públicas, situación monetaria, situación social, todos los datos. Y ellos armaban un informe que se llama artículo cuarto, que lo colgaban en la página si el país permitía que se publicase. Si el país decía no se publica el artículo, pues no se publicaba. Bueno, Venezuela no lo publica desde el año 2004, 2005. Entonces, para poder restablecer las relaciones con el Fondo Monetario, hay que permitir
que en medio de un acuerdo, que el Fondo Monetario haga la revisión del artículo 4 y eso va a tardar un tiempo. Entonces, lo que yo te quiero transmitir con esto, Vanessa, es que hay que hacer una reconstrucción Claro. de la institucionalidad Es que no hay fiscal, soluciones monetaria. inmediatas, no vamos No, a ver no hay. soluciones inmediatas para la economía. Y, Vanessa, olvidemos de las soluciones inmediatas. No existen en este momento. Porque cuando Miguel Rodríguez negoció el paquete con el año 1989, la situación era otra. Primero, porque el país tenía más reservas. Segundo, porque la industria petrolera estaba produciendo casi 2.500.000 barriles de petróleo. Y tercero, porque estaba abierto al crédito internacional. Y además, el gobierno de Pérez en ese momento tenía varios aliados que le prestaron plata. Uno fue el gobierno de los Estados Unidos, a través de la iniciativa Brady. Segundo fue el gobierno de España, a través de Felipe González, que puso sobre la economía venezolana de dólares, y el Banco de Japón, el Banco de Exportación e Importación de Japón, que ayudó también a la negociación de la deuda. Nada de eso existe ahorita en Venezuela. Sí, hay que ¿Por qué? Bueno, porque no hay relaciones con el fondo, no hay relaciones con el Banco Mundial, no hay relaciones con el BID, no hay relaciones con la CAF, no hay relaciones con la banca internacional, porque no, se le debe desde el año 2017, entonces hay que reconstruir todo ese tejido financiero internacional para poder acceder al financiamiento, y eso tarda, eso no es de un... Vanessa, quien le diga a usted que va a venir los capitales, la está engañando, primero se está engañando el mismo, la está engañando usted, y lo peor, está engañando al país, porque eso no va a suceder. Profesor Guerra, usted nos decía que independientemente de todos los cuestionamientos sobre la legitimidad de Nicolás Maduro, con una negociación política en la que obviamente el oficialismo tenga que ceder en cosas, sí podría haber empezar a transitarse una ruta de recuperación económica. ¿Cuáles son las concesiones que en su opinión, como político y como economista, debería hacer la administración de Nicolás Maduro para que le presten recursos al país? Bueno, aquí hay un tema pendiente, Vanessa, que es la crisis política. Yo creo que la primera condición es que haya reconocimiento de ambos lados, ¿no? La política suicida de no reconocimiento de ningún lado no nos lleva a ninguna parte, desde mi punto de vista. En segundo lugar, no puede ser, Vanessa, que la política del gobierno sea las inhabilitaciones, la persecución. Ve lo que está pasando ahora con el informe que presentó ayer. En lugar, o sea, cometieron un gravísimo error. Lo que hicieron con la mano lo desbarataron con los pies. O sea, ¿cómo vas a poner tú a las esposas de unos políticos que no tienen nada que ver con lo que han manejado? O sea, si quieres castigar, castiga a los políticos, no castiga a las esposas de los políticos que no tienen que ver. ¿Qué tiene que ver la esposa de Henry Ramos Alud, la señora D'Agostino, con lo que hizo Henry Ramos Alud? Nada. Es como si su novio, su esposo, su pareja, tiene que ver con las opiniones que usted emite como periodista. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver la esposa de Juan Guaidó con lo que hace Juan Guaidó? Ahora, si tú le compruebas que ella manejó dinero, que la señora Diana D'Agostino, manejó dinero, eso es otra cosa. Pero es porque son esposas. Entonces, ese tipo de situaciones, luego lejos de favorecer la solución, la complica. Por otro lado, tampoco puede ser, Vanessa, que la llamada a elecciones sea casuístico. Es decir, no hay cronograma electoral, es cuando la señora Tibisay Lucena decía, o sea, en Venezuela no había cronograma electoral. Adelantan las elecciones, las atrasan. Bueno, Vanessa, usted sabe, y esa es la verdad histórica, que las elecciones del presidente del 2012, porque yo nunca fui, hoy por cierto se cumple año de que murió el presidente, de lo que se frotaba las manos, yo no fui de eso, cuando Chávez estaba enfermo, uno es ser humano bueno, y he tenido familiares con cáncer y sabe lo difícil que es esto, y yo no creo que la política sea esa, de desear el mal, yo no creo en eso. Yo creo en la política, en buscar la mayoría, en hablar con la gente, en construir un discurso. Bueno, pero fíjese usted que el presidente Chávez se declara en cáncer y las elecciones correspondían a octubre. Eran en octubre las elecciones y deberían haber sido en diciembre. Bueno, la adelantaron porque Chávez estaba enfermo, para que Chávez fuera candidato. Entonces, eso no le da estabilidad a ningún país. Luego, las elecciones presidenciales eran en el 2020, la adelantan en el 2018. Entonces, un cronograma electoral, claro. Bueno, ¿cuándo tocan las elecciones? Bueno, tocan cada 6 años. No cada 4 años, son 6 años. Eso en primer lugar. Lo otro, Vanessa, es que tú tienes que tener un árbitro electoral más o menos independiente. No sé si tú conoces la experiencia del año 1968.
En el año 68, los partidos ADECO-PEI, o sea, era una elección disputada. El candidato AD era Gonzalo Barrio, después de la división con el MEP, ¿verdad? Y el de COPEI era Caldera, y Caldera le ganó a Gonzalo Barrio por 30.000 votos, menos de 1%. Y el presidente del CNE era Manuel Rafael Rivero, y llamó a Rómulo Betancourt, a Gonzalo Barrio, y le dijo, ganó Rafael Caldera, por poco, pero ganó. Unos de AD querían desconocer, y llegó Rómulo Betancourt y dice, pero señores, perdimos. Y después fue aquella frase y dijo, we will come back, volveremos. Pero perdieron. Entonces, aquel misterio de Tibisay Lucena, esa señora con aquella cara subiendo las escaleras, o sea, todo era un misterio, no se sabía. No, transparencia, el que ganó, ganó. Nosotros ganamos la elección en el 2015, en unas condiciones desventajosas, pero ganamos. No se había terminado de proclamar a los diputados cuando ya teníamos 3 diputados inhabilitados. Y después de aquella sentencia de la señora Gladys Gutiérrez, presidente del TCJ, hoy diputado del PSUV, declarando ¿cómo llaman esto? El desacato. Entonces anularon la asamblea, secaron la asamblea, pensando que sin la Asamblea Nacional de oposición, ellos iban a gobernar tranquilamente. Ve el problema en que se metieron ahora. Y te voy a decir una cosa, Vanessa. La periodista Maripili Hernández ha insistido mucho. Vanessa, ¿usted sabía que el año 2016 Venezuela no tiene ley de presupuesto? ¿Usted no sabía eso? Bueno, y el presupuesto no se conoce. ¿Quién aprobó la ley de presupuesto? No la han aprobado. Entonces, la ley establece que cuando no se aprueba el presupuesto, se reconduce el presupuesto. Ahora, el presupuesto es una ley que autoriza al gobierno a 3 cosas, Vanessa. 1, a recaudar impuestos. 2, a gastar sobre la base de lo que recauda. Y 3, cuando no le alcanza los ingresos, a endeudarse, emitir deuda. Esto es una ley que el pueblo delegó en unos diputados para que controlen el gobierno. Ahora, ¿cuándo las leyes son leyes, Vanessa? Cuando se publica en Gaceta Oficial. Bueno, desde el año 2016 no hay ley de presupuesto. Ahora, yo le quiero decir a los que están ahorita en el Congreso, en la Asamblea Nacional, sobre la base de que ellos están cobrando como diputados, si no hay ley de presupuesto. Porque es verdad, ellos ayer sacaron o emitieron una lista que van a comparecer por manejo presuntamente, digamos, irregular de la administración Guaidó de los recursos, y no van a investigar que ellos mismos están cobrando sin que haya una ley. ¿Eso no es un acto ilegal también? Es decir, Volvemos entonces. Vanessa, un funcionario público que haga un gasto que no esté autorizado por la ley está cometiendo un daño al patrimonio público, una irregularidad administrativa. Entonces, todo ese conjunto de cosas tiene que ser clarificado para que tú puedas entrar en un proceso de negociación política para buscarle solución a la crisis. ¿Cuáles serían entonces las condiciones sine qua non en una negociación política para pensar en un cambio económico? Primero, para mí, el reconocimiento. Todos, reconocerse todos. Sí. Segundo, una ley de amnistía, que yo lo llamo una ley de perdón, porque hay que perdonar, en la cual, bueno, señores, bajemos la temperatura de la situación política. Solamente los casos de crímenes de lesa humanidad van a ser castigados como tiene que ser. Tú no puedes pretender que los que mataron a ese muchacho, el capitán Arévalo Acosta, no les pase nada. Eso tiene que ser castigado. Pero no cese la persecución política. Tercero, un cronograma electoral claramente definido, donde se convoquen elecciones en los periodos que corresponden. Luego, cesar las inhabilitaciones políticas, porque, o sea, este es el arma. O sea, el arma es cuando el gobierno vería que había un dirigente que estaba despuntando, lo inhabilitaba por 15 años. Lo mataba políticamente, no se podía inscribir, mataba el liderazgo. Otro punto es la legalización de los partidos políticos. Por ejemplo, a nosotros nos hicieron recoger firma 2 veces y después nos ilegalizaron. Entonces las tarjetas están congeladas. ¿Verdad? Y bueno, y partidos que le quitaron el PPT, por ejemplo, o sea, se los quitaron a Rafael Uzcategui, por ejemplo. Y no pudieron quitar al Partido Comunista, a Figuera y al grupo político porque es un partido del año 1931. Entonces, supervisión internacional para las elecciones. Yo creo que esas son las condiciones básicas y sobre ese piso, entonces tú entras en un proceso, mira, vamos a regularizar,
Porque recuérdate que las sanciones, y aquí te lo voy a decir, Vanessa, yo nunca fui partidario de las sanciones al país. Nunca fui partidario de las sanciones al país. Eso está escrito, lo he dicho 10.000 veces. Ahora, lo que tú no puedes pretender, Vanessa, es que un tipo que haya saltado el patrimonio público y que tenga una cuenta de 2.000 millones de dólares, 400 millones de dólares, con testaferro en los Estados, vaya a usar el sistema bancario de Estados Unidos para lavar esos capitales. O sea, ahí está justificado ¿cómo llaman esto? La sanción personal. Es decir, un tipo que defraudó al fisco, que robó, y el gobierno o cualquier gobierno tiene el derecho de impedir que ese ladrón, que ese corrupto utilice la red financiera de ese país para hacer transacciones financieras. Ahí con eso yo estoy de acuerdo, pero no sanciones políticas. Y bueno, sobre esa base entonces empezamos la reconstrucción, empezamos la negociación política para buscarle solución. No hay salidas milagrosas de corto plazo que no pasen por ese tránsito. Yo creo que esto es lo que más le conviene a Venezuela en este momento. Ahora, eso nos lleva a la ruta electoral pensando siempre en cómo llegar a una situación económica mejor. El profesor Guerra, esa ruta electoral, con todos estos elementos de lo político que usted ha enunciado, pasa por las elecciones regionales, las elecciones municipales, las presidenciales no se ven en el horizonte, podría haber un revocatorio tal vez. Es decir, en esa ruta electoral, en esa Sí, negociación, ¿qué debería incluirse? bueno, Vanessa, aquí en la oposición venezolana democrática hay dos visiones de esto, ¿no? Yo diría que dos, porque hay unos que son de oposición pero que no son de oposición, o sea, simulan ser de oposición, o sea no son, no, definitivamente no lo son, pues. Pero hay otros que, bueno, que uno puede criticar, el caso de Henry Falcón, o sea, para mí es de oposición. Si no tuviera en el PSV, no hubiese salido del PSV, pero tiene una posición, una forma de ver las cosas distinta. Hay otros que sencillamente fueron comprados con dinero constante y sonante. Hay otra tesis que dice que la solución es por la fuerza, es decir, una invasión externa con fuerza internacional que ocupe a Venezuela, desaloje del poder a Nicolás Maduro e instaure un régimen distinto en Venezuela. Bueno, eso tiene el inconveniente de que ¿dónde está esa fuerza? Porque eso significa abdicar la soberanía nacional, poner el destino del país en manos de otros, aunque tú no sabes dónde va a coger, Claro, porque, claro. bueno, y el problemita fundamental, ¿quién pone los soldados que vienen para acá a combatir? Porque se trata de una acción de fuerza. Esa tesis, obviamente, yo no la suscribo, es una tesis que está probada que no es funcional ni conveniente. Y hay otra tesis, que es en la cual yo me inscribo, que hay que la solución es política y es dándole al ciudadano el derecho a escoger en forma libre, ¿verdad? Al presidente y las autoridades. Y yo estoy en esa ruta. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? Lo que ha pasado en Venezuela es que el régimen ha venido vaciando de contenido el voto, porque el voto para que sea efectivo tiene que ser un instrumento de cambio y que el voto elija, y que el voto elija. Y el caso emblemático es lo que pasó en las gobernaciones desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo se Cuando el PSV perdió recupera una eso? gobernación, ¿qué te hacía? Te ponía un protector. Bueno, con un acuerdo político, no sé cómo lo vamos a firmar, si hay que llamar el Papa al rabino más importante del mundo del judaísmo, si al ayatolá más importante del mundo islámico, si al agnóstico más importante de los que no creen en nadie, a los ateos, a todo el mundo para firmar algo, no sé, sobre piedra, certificado en cualquier país, pero que se haga cumplir, porque el tema es ese, que se haga cumplir. Entonces, la ruta que yo creo es la ruta del voto, la ruta de las elecciones. ¿Qué es lo que yo creo ahorita, Vanessa? Que Maduro nos está llevando a la abstención. Maduro, ellos valoraron que los que le pueden ganar la elección somos nosotros, la gran mayoría, como se ganamos en el 2015. Y nos aparta del derecho electoral, nos provoca, inhabilita, nos quita las tarjetas para que desistamos. Entonces, el construir un traje a la medida que es una oposición a su medida, una oposición que no lo cuestione, que no lo critique, que no lo rete y se confort, apartado nosotros
del hecho electoral, de ese ring electoral que es donde nos ha ido mejor. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer nosotros? Volver al ring electoral, volver a encontrarnos con el voto, pero con la condición de que el voto elija. No es que tú vayas a ganarle unas gobernaciones y al otro día tienes un protector allí. Freddy Bernal, el protector del Táchira, o el Dante River, el protector de Nueva Esparta. Entonces, te anulan, te secan de contenido. Entonces, ¿eso para qué lo hacen? Para que la gente desiste de votar. Porque hay una relación matemática que tú la puedes ver, que es que a mayor nivel de votación, peor le va al PSV. Peor. Ellos tienen una base dura de movilización, que es, porque acuérdate que el PSV es un partido del Estado. No es un partido porque es un partido del Estado, que funciona como un partido del Estado. Entonces, las casas donde funciona son los ministerios, las finanzas son de los ministerios, los activistas son de los ministerios, etc. Entonces, a mayor participación, peor le va el PSV. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te inhiben la participación para que la gente no vote. Entonces, ganan con la minoría. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Que se imponga la mayoría, convencerlo, y ahí tenemos una barrera muy alta que saltar, que es la abstención y desmontar los cuentos de que te hace trampa el CNE. El CNE no se trampa. Lo que hay es ventajismo, que es diferente. Trampa es y fraude que yo vote por el candidato A y en la papeleta me aparece el candidato Z. Eso es fraude. Aquí lo que hay es ventajismo, que es otra cosa. Los recursos del PSV, el punto rojo, las migraciones, los usos de los recursos del Estado, el carnet de la patria, la vigilancia, la composición del CNE, en fin. Pero cuando la gente vota, nada de eso vale. Si tú tienes una maquinaria Claro, profesor, que la preparaste para que esté el hombre en la mesa y que no se mueva de allí un minuto profesor, con las pero elecciones. justamente Ahí no te roban las elecciones. pensando en esa negociación política necesaria para un cambio económico, como usted lo planteaba, volviendo al punto inicial, sin préstamos no hay cambio. Sin una discusión seria, un cambio de modelo, no va a haber mejoría realmente en las condiciones de vida de la gente. Y todo eso pasa por una negociación política que incluya esto. ¿Cuál debería ser el paso para avanzar? Usted habla de unas condiciones mínimas. ¿Con qué fuerza las pide la oposición o todo el bloque, más que la oposición, todo el bloque que se opone a Maduro? Porque ahí hay chavismo disidente, hay un poco de todo. Bueno, bueno, obviamente que el mejor momento no está en manos nuestras ahorita, pero nosotros en medio de toda la calamidad tenemos una cierta ventaja. Y la ventaja es que Maduro es el presidente más antipopular que ha tenido Venezuela desde que hay república y de que hay elecciones libres del año 59, 58. No ha habido presidente más antipopular. La tuviese muy difícil si Maduro tuviese una popularidad de 30-40%. O sea, ahí sí las cosas se complican. Pero nosotros también tenemos problemas, la falta de credibilidad, las expectativas no cumplidas, le prometimos a gente cambios que no ocurrieron, la labor del régimen y su aparato de propaganda ha surtido efecto en motivar a la gente para el voto, crear un conjunto de mitos, eso está instalado, al cual nosotros y muchas de las organizaciones que aparentemente estaban con nosotros, crearon el mito del voto, que el voto no era secreto. Entonces la gente pierde confianza. Hay que sobreponerse a todo ello, crear confianza en el voto, porque hay una relación matemática, como te dije, que se cumple. A mayor en las elecciones, la probabilidad de que la oposición gane es mayor. Y eso es así. Y la razón de esto es que un presidente como Maduro, que tiene el 20% de aprobación o menos, en condiciones normales no debería ganar una elección. La gana porque el descontento se queda en la casa y no va a votar. Pero Porque cree que le van a entonces, robar el voto. Porque... pensando, profesor Guerra, en esa ruta, vuelvo al planteamiento inicial de la reconstrucción económica del país que pasa por un proceso de negociación política, como usted bien lo ha descrito. ¿Eso qué implicaría en este momento? Que por encima de cualquier situación, otra consideración, todos los sectores que se oponen a Maduro vayan a las elecciones regionales y municipales, vayan al revocatorio, luego vayan a presidenciales. Yo creo eso si hay una ruta clara, evidentemente. No es que después que
que toque revocatorio va a ser para que un juez ¿cómo llaman? De un municipio del estado de Aragua te invalidó un revocatorio de carácter nacional. O sea, porque recoge, primero, o sea, ¿usted recuerda, Vanessa, la pelea que hubo para que entregaran las planillas? Tibisay Lucena. Esa señora, en algún momento, la historia la va a causante de esta crisis política del país. Que te entregaran la firma, que te aceptaran. Después, luego el proceso de sabotaje, de saboteo contra la firma. Y luego, cuando ya estaba en la firma, que la revisaron, la chequearon, la volvieron a chequear, un juez del estado de Aragua emite una sentencia que es revocatoria. Un juez del estado de Aragua, ni siquiera con competencia nacional, anulando el revocatorio. O sea, tiene que haber claridad en los procesos, porque ya eso lo hemos visto en otros momentos. De manera tal que bajo esas condiciones yo creo que lo correcto sería asistir a las elecciones, digamos, regionales, que ahora la empaquetaron con las de alcalde. No es legal, pero cambiaron Sí. digamos, la arquitectura jurídica para hacerlo. Ya, fíjate tú, ya eso quien lo primero lo planteó fue Timoteo Zambrano. O sea, lanzan a Timoteo Zambrano allí para que aparezca como algo de la oposición y luego llega y lo remata el gobierno. Es decir, por eso es que te digo que no todos son de oposición. Pero volviendo, lo correcto es que hay un cronograma electoral claro. Eso tiene que estar firmado. Yo no sé cuál instancia que hay que firmar, pero hay que firmarlo en alguna parte para que se haga cumplir. Y luego, sobre esa base, tú te preparas para los eventos electorales y empiezas otra vez ese camino de reconquistar el derecho al voto, ir a las comunidades, explicarle a la gente que es el trabajo duro que hay que hacer. Porque para otros es muy fácil llamar a una fuerza extranjera, que venga la fuerza extranjera, porque eso significa no hacer esfuerzo interno por fuerza extranjera. Pero la fuerza extranjera no va a llegar a Venezuela, ni debe llegar a Venezuela para invadir, porque primero que no es factible. Eso no es factible. Eso, la gente que está pensando en eso está viviendo de una ensoñación, de una ilusión, pero no tiene los pies en la tierra. Profesor Guerra, cerremos la conversación si le parece, entonces con esto, volvemos al punto inicial. Mientras todo esto ocurre, la economía va a seguir como hasta ahora. Es decir, hiperinflación, Bueno, desempleo, pobreza. Bueno, Vanessa, la hiperinflación, como te dije, te di la primicia de que en el mes de febrero los precios adquirieron una fuerza mayor de la ¿De que cuánto, tuvieron. según el No, observatorio? no lo podemos decir todavía, lo vamos a revelar la semana próxima. Veo una ligera mejora en la parte petrolera, porque cayó tanto que con recuperación. Lo que yo te puedo decir, Vanessa, es que con bodegones tú no vas a recuperar la economía venezolana. Con esa burbuja instalada en el este de Caracas, donde compra en la ciudad de Caracas, es una encuesta que tenemos nosotros, menos del 20% de los caraqueños que reciben remesa, no hay recuperación de la economía venezolana. ¿Cómo llaman? Veo que este año va a ser un año igualmente complejo en materia económica. Si se recupera la producción petrolera, podemos salir de la caída de la actividad económica. El enemigo más letal de Venezuela está intacto, que es la hiperinflación. Hiperinflación, claro. Es decir, sin perspectiva. Profesor, muchísimas gracias. Bueno, no hay perspectiva porque no hay financiamiento externo. Eso no se puede resolver el problema de la hiperinflación. Profesor, muchísimas gracias. Ya está fallando el internet. Gracias. Bueno, Vanessa, muchas gracias a ti y a Contrapunto por esta oportunidad. Gracias, profesor.